Hola, hola, muy buenas tardes. Son las 2 en punto de la tarde y les doy la bienvenida a Bien Dateado, el programa de servicio de Canal Institucional donde ustedes y sus familiares son los protagonistas. Como todos los viernes vamos a hablar de salud, un tema bastante interesante. Y es que por estos días en Europa hemos venido escuchando de una hepatitis que viene atacando a la población infantil con un origen que la ciencia ha considerado desconocido. La hepatitis es una enfermedad considerada de salud pública y esta inflamación producida especialmente en el hígado puede presentarse bajo causas bacterianas o virales. Varios tipos de esta enfermedad pueden alcanzar un deterioro serio en los pacientes. Más de 300.000 casos fueron reportados para 2020 y solo 29.000 fueron reportados con un diagnóstico detallado por una institución de salud. Esta patología es común, más de lo que se cree. Por eso en Bien Dateado vamos a hablar de hepatitis. Estamos listos para aclarar sus dudas en nuestros canales digitales a través de los especialistas que tenemos invitados hoy. Vamos a recordar fácilmente nuestros canales digitales, nuestros canales de comunicación. Estamos en WhatsApp. Al 312-487-0413 se pueden comunicar con nosotros enviando una corta nota de voz. También estamos en Facebook como Canal Institucional, ahí nos pueden dejar sus preguntas, los vamos a leer y pronto vamos a contestarla en vivo. Y por supuesto nuestra línea telefónica 220-0707. 220-0707, recordamos que si están fuera o dentro de Bogotá pueden utilizar el indicativo 601. Ahora sí iniciamos nuestro Bien Dateado con las historias de nuestro periodista Manuel Vega, porque durante muchos años Rosalba Moreno padeció la hepatitis C, que según los especialistas es una enfermedad crónica que causa daños al hígado y de no ser tratada con detenimiento puede ocasionar cáncer. A continuación, ella nos devela cómo vienen pasando la prueba. La hepatitis es la inflamación del hígado, un órgano sin el cual no se puede vivir. La ocasiona un virus. A María Rosalba Moreno los especialistas le descubrieron hepatitis C, una enfermedad crónica de larga duración que debe ser tratada so pena de durar toda la vida y causar daños al hígado, producir cirrosis, cáncer de hígado e incluso la muerte. Pues en la afectación de la salud, cuando el parto de la hija mayor, que es Ruth, me apareció que tenía anemia y duré como 20 días en la clínica, con eso me pusieron sangre y suero. Después, al cabo de unos días, fue cuando yo fui, que ella me llevó a Estados Unidos, ya me empezó una diarrea terrible, ahí fue cuando empezó ese problema. Yo llegué aquí, fuimos a Colsanitas con mi esposo y él dijo, allá el médico dijo, no, si eso no es, me daban una medicina y otra y no. Entonces, hasta me decían que era la red del viajero. Y después dijo, no, tiene que ir a tal cosa, pero eso se hace por tutela y aplicar una tutela para que me hicieran el tratamiento. Con la tutela pues hasta que la aprobaron y de ahí pues el médico siguió en el proceso de seguir investigando y de ahí me mandaron a una reunión que fuimos varias señoras a esa reunión y ahí establecieron, y ya fue cuando establecieron de que tenía que aplicarme esa medicina y me dieron esos libros y estar constante durante un año con ese interferón y las pastas que eran diariamente todos los días. O sea, ya ahora sí le habían dicho que era hepatitis. Claro, sí, porque me hicieron examen, una biopsia también, al hígado. La hepatitis mía pues fue en la serie 2, que pues dijeron que siempre era de bastante riesgo. Tenía que cuidarme bastante. De eso sí me dijeron que eso había podido ser por las transfusiones de sangre que había tenido. Sí, por lo que no, en ese tiempo no hacían mucho examen a la sangre que le aplicaban a la persona. No, la hepatitis mía no, normal, esa no era contagiosa de nada. Pues que podía haber algo otras que sí fueran contagiosas. Pues de ir cada 8 días por la vacuna esa que me aplicaban aquí en el estómago, al lado del ombligo, y las otras en la mañana, la pasta en la mañana, nomás. Pues sí tenía, o yo me la podía aplicar, o una persona, pero entonces tenía la nuera y ella me la aplicó una vez, pero entonces se me puso negro y entonces yo dije, no, prefiero ir hasta la Marley, que era donde me las aplicaban, arriba de la Marley, y
había un consultorio de esto y me aplicaban todas. Terminé el proyecto y luego me hicieron exámenes y ya dijeron que no, que ha salido bien. Pues sí, pues en vez es como una náuseas de vomitar un rebote, pero no más, normal. Pero adicional a su hepatitis, Rosalba ha sufrido otras complicaciones. Eso, fibromialgia, artritis, artrosis, osteoporosis, bueno, de toda la general para uno irse. En todo caso me operaron de la columna, tengo 10 tornillos o 10 y una platina, el 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque estaba cayendo el edificio. Debo consumir frutas, no casi harinas y hacer ejercicio. Como lo hemos mencionado, la hepatitis es la inflamación del hígado y está clasificada y revisada con cada una de sus variantes. Un diagnóstico tardío de la enfermedad y un estado avanzado de ella puede desencadenar en cirrosis y cáncer hepático. Conozcamos a fondo sobre la hepatitis, su origen y sus diversas tipologías. Bueno, la hepatitis hace referencia a un proceso de inflamación a nivel del hígado de múltiples orígenes. Hay hepatitis que pueden ser de origen viral, hay hepatitis que pueden ser por tóxicos, por medicamentos, por enfermedades metabólicas o enfermedades genéticas que pueden llevar a ese proceso inflamatorio. La Organización Mundial para la Salud y la Organización Panamericana para la Salud reporta en la región de las Américas nuevas infecciones para el virus de la hepatitis B en cerca de 10.000 casos cada año, de los cuales desafortunadamente fallecen cerca de 23.000 pacientes. Y para el virus de la hepatitis C se reporta cerca de 65.000 nuevos casos, con una mortalidad cercana a 84.000 pacientes. Se puede producir por infecciones como virus, dentro de ellos se conocen principalmente 5 tipos, de la A a la E, pero pues hay en otras áreas del mundo que se describen hasta la F o la G. Otras causas de alteración en el hígado, de inflamación de tenemos enfermedades inflamatorias como las hepatitis inmunológicas o autoinmunes, que son producidas por aquellas afecciones producidas por el mismo cuerpo. Dentro de otras múltiples causas tenemos el daño producido ya sea por productos medicados como medicamentos, antibióticos, analgésicos y en fin, muchos medicamentos que se usan para tratamiento de muchas patologías y en algunos casos, ya según la condición individual de cada persona, lo podemos ver también como secundario a alteraciones por el uso de medicamentos como productos alternativos, productos herbales, vitaminas en general. Se transmiten de diferente manera, unas de ellas se transmiten por vía de secreciones, el contacto con secreciones directamente, y hepatitis B y C hablamos de que tiene muchos mecanismos, entre esos la vía sexual, la transmisión por vía inyectable, sustancias psicoactivas, la vía vertical de madre a hijo, los hemoderivados o digamos básicamente lo que transfundimos cuando tratamos a nuestros pacientes. Tenemos el virus de la hepatitis A, que se presenta por el consumo de agua, alimento contaminado por una persona que está infectada en ese momento. Riesgo de padecer esta hepatitis es ir a áreas costeras, por lo menos en nuestro país, o consumir alimentos mal preparados o que no están bien higienizados. El virus de la hepatitis B, principalmente su ruta de contagios a través de secreciones como cuáles, las vías sexual, a través de sangre contaminada. En cuanto a la hepatitis C, otra que cada vez vemos menos frecuente, pero aún existe, es el contacto de también agujas contaminadas, aquellas personas que comparten agujas, como por ejemplo
el uso de heroína, también tenemos transfusiones de sangre, menos frecuente, pero también hay por vía sexual, sobre todo en sexo hombre con hombre. En pediatría las causas más frecuentes son las virales, no necesariamente hepatitis graves, ni hepatitis crónicas, que suelen ser las de adultos, de origen viral. En niños tenemos algunos casos de hepatitis A y algunos hepatitis por citomegalovirus, observar que son virus más frecuentes y por fortuna no hacen una enfermedad grave. Los invitamos a cuidarnos para evitar la transmisión de estas hepatitis víricas. Y 11 de la tarde y continuamos en nuestro Bien Dateado hablando de hepatitis en nuestro viernes de salud. Y es que organismos de salud internacionales han calculado que en el mundo 1.4 millones de personas mueren a causa de la hepatitis. La mayoría de los decesos producidos por la enfermedad se atribuyen a la hepatitis B y C. Para contrarrestar el impacto de la enfermedad se lleva a cabo campañas para informar a la sociedad sobre los posibles agentes y conductas que pueden expandir su contagio. Especialmente en este Bien Dateado vamos a hablar de hepatitis, así que hemos invitado al doctor Juan Carlos Restrepo Gutiérrez. Él es médico especialista, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Además, es coordinador del programa de trasplante de hígado del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Doctor Restrepo, gracias por estar en Bien Dateado. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias, muy amables. Muy bien, muchísimas gracias, dispuesto a resolver las inquietudes que tengan con el mayor de los gustos. Gracias por aceptar la invitación. Y doctor, iniciemos esta conversación con la primera pregunta y es ¿cuál puede ser el registro o incidencia de la hepatitis y su tipología en el país? A ver, nosotros tenemos una alta prevalencia de virus de la hepatitis B en algunas regiones. En los llanos tenemos virus B de manera importante en la población de raza negra del Pacífico. Tenemos virus B en algunas regiones del oriente antioqueño. Virus B. Virus C es menos frecuente, el virus C lo tenemos más o menos en el 1% de la población. El otro es variable porque muchas de las poblaciones que les mencioné ahora no tienen un buen sistema de registro de la información. Pero si vamos a hablar de prevalencia, tenemos más virus B que virus C. Y tenemos mayor transmisibilidad de virus B que de virus C. Eso es importante. Importante también porque el virus B, también en algunas regiones del país, sobre todo en lo que es la cuenca del Cimitarra, en el límite de Antioquia y Santander, o en la Sierra Nevada, hay una población importante de pacientes con delta. Entonces son focos importantes de transmisión también del virus de la hepatitis delta. En resumen, población de virus B muy importante en pacientes de raza negra, en pacientes de poblaciones indígenas de los llanos y en algunas comunidades del oriente antioqueño. Y virus C, más o menos del 1% de la población y sobre todo en aquellas personas que han sido transfundidas antes de 1992 o que hayan tenido conductas de riesgo. Doctor, y en ese sentido de ideas, ¿cuál ha sido el avance científico para controlar la hepatitis? Lo más importante en tanto en hepatitis A, en hepatitis B, indirectamente en el delta, ha sido la vacuna. La vacuna es lo que transforma la prevalencia, la infectividad. ¿De acuerdo? Y todos debemos estar vacunados contra el virus de la hepatitis B porque está en el programa ampliado de inmunización. O sea, todos los niños los vacunan. ¿De acuerdo? Por eso uno muchas veces cuando ve a un paciente adulto le hace la tamización del virus de la hepatitis, de los anticuerpos para el virus de la hepatitis B, como atención primaria, ¿cierto? Y si no los ve, pues le sugiere la vacunación. Entonces la vacuna ha protegido del B, del A y del delta. El virus C en este momento no tiene vacuna. Por lo tanto, lo más importante en el virus C es evitar las conductas que sean de riesgo. Por ejemplo, compartir jeringuillas en aquellos pacientes que tienen adicción a drogas por vía parenteral. Los hombres que practican sexo con hombres, tratar de mantener siempre el uso del preservativo como datos importantes. Y si se acuden a sitios de tatuajes, de piercings, de terapias alternativas, procurar que sean sitios con adecuada higiene.
Y hay que tener mucha atención con respecto al tema. Y hablemos de lo que está pasando hoy día, y es que se ha evidenciado en el mundo un leve brote de hepatitis infantil en más de 35 países del globo. Hay que preocuparnos, cómo alertar a la comunidad de Colombia y si las causas ya han sido detectadas. Sí, ese brote de hepatitis aguda de causa no conocida que ha sido importante, que empezó en el Reino Unido y que ahora ha afectado a diferentes países de Europa y que aparentemente pudo haber algunos casos aquí en nuestro país, es conocido por un adenovirus, es un virus. Pero yo pienso que no es tan alarmante, comillas, como pasó pues obviamente con el COVID ni como está pasando con la viruela simiana. Porque no es un brote demasiado grande. Como estamos en esta situación de alerta frente a muchas enfermedades virales, la gente se asusta, pero cuando se miran las estadísticas no se aparta mucho de los otros casos en otros momentos y en otras situaciones de hepatitis de causas no conocidas, que finalmente se sabe que son adenovirus que afectan a la población infantil. Claro, igual hay que cuidarnos. Y ya para finalizar, doctor, existen países con casos de distintas hepatitis que en ocasiones los mismos viajeros no lo saben. ¿Existe alguna recomendación para prevenir este tipo de casos? ¿Qué nos puede decir? Sí, es muy importante, sobre todo protegerse de virus B. La gente que viaje, por ejemplo, a la zona del sur de la zona mediterránea, hay mucho virus B todavía en poblaciones migrantes, hay mucho virus C en poblaciones de otros genotipos, en poblaciones europeas. Es importante evitar compartir jeringuillas y aquellos hombres que tienen sexo con hombres, cuidarse mucho en países como Turquía, países de esta zona, porque hay una prevalencia importante de virus de la hepatitis C de diferentes tipos y que pudiera contaminarlos. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por su valiosa información y bienvenido siempre Bien Dateado. Muy amable, muchas gracias. Por aquí dispuestos a resolver las inquietudes que tengan. Una feliz tarde para todos. Claro que sí. Y continuamos con Bien Dateado. Vamos a recorrer rápidamente cuáles son nuestros canales digitales y medios de comunicación. Estamos en WhatsApp, nuestra línea 312-487-0413 para que nos envíen una corta nota de voz con sus preguntas. También estamos en Facebook Live como canal institucional, Institucional TV. Ahí nos pueden dejar sus preguntas en los comentarios y pronto vamos a resolver esas dudas. Y nuestra línea telefónica 220-0707 y no olviden, si están dentro o fuera de Bogotá, utilizar el indicativo 601. Ya saben que en Bien Dateado estamos hablando de hepatitis en nuestro Viernes de Salud. Su opinión es lo más importante para nosotros, así que ya saben, esperamos cuáles son sus comentarios, dudas, así que ya saben, estamos esperando todas esas preguntas que tengan aquí en Bien Dateado y pronto un especialista las va a responder. Los síntomas de la hepatitis en varios casos pueden manifestarse mediante el cansancio, pérdida del apetito, fiebre, náuseas, vómitos, entre otros malestares. Es importante realizar chequeos médicos frecuentes para detectar en etapa temprana las infecciones que puede afectar el hígado, órgano que ataca especialmente la hepatitis. Cuando se presenta en forma aguda, la persona va a ponerse los ojos amarillos y las heces se van a tornar pálidas. Generalmente se puede acompañar de manifestaciones de malestar general, fiebre no muy alta y decaimiento, sobre todo, que es la manifestación más importante. Las manifestaciones clínicas de la hepatitis dependen de la causa y del estadio de la enfermedad. Muchas veces cursa asintomática por meses, pero en general en todos los casos la orina se torna más oscura y hay ictericia, es decir, color amarillo en la piel y en los ojos. Esto se debe a que el hígado es el encargado de transformar la bilirrubina, un compuesto tóxico y de color amarillo, para que se pueda eliminar por la orina y por la materia fecal. Cuando el hígado tiene un proceso inflamatorio o degenerativo, no se puede eliminar, se acumula y la persona toma un color amarillo.
en el caso de la hepatitis infecciosa, las más frecuentes son ocasionadas por virus, también pueden ser ocasionadas por bacterias o por parásitos. Y de los virus, el más frecuente es la hepatitis, el virus de la hepatitis A, que se transmite por vía orofecal, es decir, consumir alimentos, agua o llevarse a la boca cualquier objeto que esté contaminado con materia fecal de la persona infectada. Por eso se disemina supremamente fácil, principalmente en los niños, en los colegios, en las guarderías. Mientras que la hepatitis B y la C y la D son virus que se pueden contagiar es a través de sangre contaminada, ya sea por agujas, por contacto sexual con riesgo o por procedimientos con utensilios que estén contaminados con sangre infectada por el virus. En este caso, como hablábamos del tatuaje, el piercing o aún el manicure. Si la persona ha recibido una transfusión de sangre, por ejemplo, hace más de 25 años, puede estar infectado por el virus de la hepatitis C. Si ha recibido una cirugía hace más de 40 años, cuando no habían medidas de bioseguridad adecuadas en los hospitales, puede estar infectado por el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C. Si tiene conductas de riesgo, promiscuidad por ejemplo, o ha recibido tatuajes en condiciones no adecuadas, o procedimientos de manicure, etcétera, en condiciones de seguridad inadecuadas, puede estar infectado por el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C, que son los virus que producen infección crónica y que pueden terminar en un daño crónico del hígado como cirrosis o cáncer, y en estas circunstancias puede llegar a necesitar un trasplante de hígado. Para que un paciente done sangre, no debe haber tenido hepatitis B, C o D, que son las de transmisión por vía sanguínea. ¿Por qué? Porque este virus queda en los glóbulos blancos y los glóbulos blancos están en la sangre. En el caso de la hepatitis A o de la hepatitis o de otro tipo de hepatitis infecciosas, no hay latencia, el virus no queda en los glóbulos blancos y por lo tanto la persona puede donar sangre. Hoy en nuestro Viernes de Salud en Bien Dateado estamos hablando de hepatitis, así que no olviden participar a través de nuestros canales de comunicación, WhatsApp 312-487-043, ahí nos pueden enviar una corta nota de voz, también nuestra línea telefónica 220-0707 utilizando el indicativo 601 o también a través de nuestro Facebook Live Institucional TV. Y la hepatitis puede agravarse si no se trata a tiempo, dependiendo del tipo de enfermedad que padezcan los pacientes, puede presentar un alto impacto de los síntomas, desencadenando en algunos casos un cáncer hepático. Las pruebas de sangre y un diagnóstico pormenorizado se puede contrarrestar los factores de riesgo. Las hepatitis, sobre todo las hepatitis virales, son diferentes. Hay diferentes tipos de virus que pueden generar inflamación en el hígado. La hepatitis A, B, C, D, E y otras. La hepatitis A es muy frecuente en niños, en jóvenes antes de los 15 años. Nunca se cronifica, muchas pasan inadvertidas y se transmite por aguas contaminadas. Es donde el manejo del agua es importante para evitar la propagación de la enfermedad. La hepatitis B es una enfermedad predominantemente de transmisión sexual, donde las personas adultas sexualmente activas son potenciales personas que pueden infectarse y tenemos una vacuna que puede proteger
la infección de la hepatitis B. La hepatitis C es una hepatitis de transmisión con sangre contaminada. Esto es o por transfusiones o usuarios de drogas o por cualquier cosa que rompa la barrera mucosa y se infecte. Las otras hepatitis, la hepatitis delta va ligada al virus de hepatitis B y hay otras menos frecuentes. Afortunadamente muchas de ellas se pueden controlar, pero algunos casos pueden hacer hepatitis fulminantes o falla hepática. Afortunadamente son la minoría de los casos, tanto de hepatitis A como de hepatitis B. Mientras que en la hepatitis B y C hay un daño mayor en el hígado, lo que nos puede llevar a hepatitis crónicas, cirrosis o carcinoma hepatocelular, lo que comúnmente conocemos como cáncer de hígado. La mayoría por los signos y síntomas que el paciente se pone amarillo, esto se llama ictericia, es una de las cosas que indica que puede haber una hepatitis. Los diagnósticos los hacemos con exámenes de sangre que nos permiten ver el daño en el hígado o la inflamación en el hígado. También contamos con pruebas moleculares avanzadas que se realizan en sangre que detectan anticuerpos de los virus o, en los casos ya más avanzados, la biopsia hepática. Lo más importante a tener en cuenta es realizarse chequeos médicos periódicos, ya que con esto podemos llevar a un diagnóstico preciso. El tratamiento va a depender de qué tipo de hepatitis estemos hablando. Por ejemplo, en las hepatitis A y E, que son autolimitadas, se utiliza un manejo sintomático, mientras que en las hepatitis B y C se utilizan ya herramientas más específicas como lo son el interferón, algunos antivirales específicos o ya en los estadios más avanzados hasta el trasplante hepático. Tal vez no hay una enfermedad que haya progresado tanto en tan poco tiempo como la hepatitis C. Afortunadamente los medicamentos actuales que llamamos antivirales, ¿sí?, son muy potentes con una barrera de resistencia muy grande que en la hepatitis B nos permiten el control de la enfermedad y eliminar o bajar la progresión a cirrosis, y por primera vez hemos logrado curar un virus y con la hepatitis C en este momento con unos medicamentos muy potentes, muy efectivos, muy seguros porque no producen mayores efectos adversos, no tienen complicaciones y tienen un chance de cura del 95%. La Organización Mundial de la Salud en el 2016 emitió una alerta porque la mortalidad por estas causas al 2030 iba a generar unos costos muy altos. Por eso mandó una campaña de eliminación de hepatitis virales al 2030, en la cual estamos tratando de hacer mucha conciencia de enfermedad, de sus vías de transmisión sexual en hepatitis B, parenteral o por sangre contaminada en hepatitis C, que muchas de ellas son silenciosas y tenemos que buscar los pacientes y buscarlos, y hoy con medicamentos potentes y efectivos para curarla o controlar la enfermedad, evitar la progresión y evitar que lleguen a cirrosis, a cáncer de hígado y a necesidad de trasplante, y así poder alinearnos con las metas de la Organización Mundial de la Salud de eliminar las hepatitis virales al 2030. Y llegamos a nuestro bloque de preguntas y respuestas en Bien Dateado. A mí particularmente este es mi favorito porque ustedes tienen la posibilidad de participar en vivo a través de todos nuestros canales digitales, además porque su participación es lo más importante para nosotros. Y estamos en este viernes de Bien Dateado hablando de los temas de salud que a usted tanto le interesan. El turno de hoy es para la hepatitis y llegamos a este espacio donde conversamos con ustedes, donde los escuchamos y los leemos. Desde ya estamos listos para atender sus dudas y canalizarlas con nuestros especialistas invitados. Vamos a recordar cuáles son nuestros canales digitales. Estamos en WhatsApp 312-487-0413, 312-487-0413. Ahí nos pueden enviar una corta nota de voz con sus preguntas. También estamos en Facebook como Canal Institucional. Ahí en los comentarios pueden poner sus preguntas y fácilmente las vamos a leer. Y también nuestra línea telefónica 220-0707, 220-0707, utilizando el indicativo 601.
Qué chévere poder hablar en vivo conmigo y así de una vez el invitado va a responder todas sus dudas. Por cierto, hablando del invitado de hoy, tenemos al doctor Freddy Ávila Almanza. Él es médico internista y gastroenterólogo. Y comenzamos con nuestro bloque de preguntas junto al doctor Freddy. Doctor, bienvenido a Bien Dateado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y acá, pues pendiente a resolver todas las inquietudes. Claro que sí, doctor. Ya tenemos la primera llamada a través de nuestra línea telefónica. Vamos a escuchar María López desde Bogotá. María, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por comunicarte con Bien Dateado. Quisiera saber cuáles son los síntomas de la hepatitis. Muchas gracias, María. ¿Qué le podemos responder, doctor? Bueno, entonces, digamos que como es una patología que puede, digamos que presentarse con muchos síntomas, generalmente los síntomas más principales van a ser gastrointestinales. Estos van desde dolor abdominal, síntomas como malestar general, cansancio crónico. En algunos casos, cuando ya empieza el síntoma, digamos que aparecer que es el predominante, como el color amarillo en los ojos o en las mucosas, digamos que ya es un estadio un poquito más avanzado. Pero digamos que la mayoría de síntomas pueden ser inespecíficos y por lo tanto a veces al principio puede ser difícil el diagnóstico. Ya cuando va apareciendo el tinte ictérico, que es el color amarillo en las mucosas o en los ojos, pues ya digamos que podría uno encaminarse a una hepatitis, digamos que aguda. Otros síntomas también que pueden presentar los pacientes pueden ser fiebre, algo de deposiciones líquidas, y digamos que esos son como los síntomas más importantes o más frecuentes. Gracias, doctor. Esperamos que a María le haya quedado muy claro y continuamos hablando de hepatitis. Tenemos una nota de voz a través de nuestra línea de WhatsApp 312-487-043. Escuchemos. Quiero saber si las personas que han tenido la hepatitis normal pueden donar sangre y si esa hepatitis C se transmite por la transfusión de sangre. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué le podemos responder, doctor? Bueno, entonces generalmente digamos que aunque algunos pacientes pueden tener curación en algunos casos de hepatitis A, B o C, digamos que las normativas de transfusión dicen que estos pacientes no deberían ser, digamos que candidatos a donar sangre. Y con respecto a la segunda pregunta que la televidente hizo con respecto a la transmisión de la hepatitis C, generalmente digamos que hay varios métodos de transmisión y como lo explicaban ya previamente en el programa, entre esos está la parte sexual, la transmisión digamos que por la parte sanguínea, por transfusiones sanguíneas, aunque digamos que esto se viene disminuyendo dado que ya los bancos de sangre corren el screening desde casi 1994 para digamos que se disminuya la transmisión. Puede, digamos que transmitirse por sangre, ya sea por, digamos que contacto con personas infectadas, pero no por parte de la transfusión. Doctor Freddy, nos acaba de llegar una pregunta a través de nuestro Instagram, @institucionaltv. Es la siguiente: ¿cuáles son los síntomas de alarma de esta enfermedad? Vamos a repetirla nuevamente, usted nos mencionó ahorita algunas, vamos a mencionar cuáles son esos síntomas que ponen alarma al ciudadano. Entonces, lo más importante, digamos que en los pacientes que tienen una hepatitis aguda son como tres cosas. La primera, que el paciente, digamos, que tenga los síntomas y que sean predominantemente, digamos que más, o sea, que sean más frecuentes y que hayan, digamos que pasen los días y el paciente no mejore. El segundo, que haya una alteración del estado de conciencia, o sea, el paciente se empiece a ver más dormido, que uno lo vea como más decaído, que no responda, digamos que a ciertos estímulos. Y el tercero es que también ya digamos que el paciente tenga síntomas que no lo dejen hidratar. A eso me refiero, que tenga vómito y entonces el vómito digamos que sea muy frecuente, las deposiciones líquidas o la diarrea también lo deshidraten. Esos serían los síntomas que digamos que los pacientes o las personas deberían tener en cuenta para digamos que consultar a un servicio de urgencias. Hay que estar pilas con esos síntomas de alarma que nos menciona el doctor
Freddy Almanza. Recuerden que estamos hablando de hepatitis hoy en Bien Dateado, en nuestro Viernes de Salud. Vamos a recordar nuestros canales de comunicación para que ustedes aprovechen esta oportunidad y se comuniquen con nosotros. Estamos en WhatsApp 312-487-0413, también en Facebook, canal institucional, para que nos dejen ahí sus preguntas y las vamos a leer y el doctor Freddy pronto se las va a contestar. Tenemos otra pregunta en nuestro Instagram. ¿En cuánto tiempo se trata la enfermedad, doctor? ¿Qué le podemos decir a la audiencia? Entonces, eso también va a depender de la causa. Como ya lo explicaban previamente, digamos que hay unas causas que son por infecciones virales, otras por infecciones bacterianas y otras por infecciones o enfermedades diferentes que no son secundarias, digamos que a patógenos, como son las hepatitis autoinmunes o las hepatitis por depósito. Entonces, si uno digamos que empieza a hablar de cada una de las enfermedades, generalmente la hepatitis A en días, básicamente en 21 días, puede autorresolverse, digamos que la hepatitis aguda por hepatitis A. En la hepatitis B uno tendría que esperar más o menos un tiempo prudencial como de 6 meses para evaluar si el paciente por sí solo puede, digamos que controlar la enfermedad. Y en el caso de la hepatitis, por ejemplo, C, que son las causas como más frecuentes, los tratamientos, digamos que en los pacientes que se cronifican, básicamente van de varias semanas, casi aproximadamente 3 meses es el tratamiento, digamos que de este tipo de pacientes. Ya en los otros tipos de hepatitis secundarias a la autoinmunidad y depósito, generalmente digamos que estas enfermedades son crónicas y lo que se hace es dar un tratamiento, pues digamos que de manera prolongada, para que la enfermedad no vaya a tener efectos, como ya lo explicaban previamente, a producir, digamos que cuadros de cirrosis o hepatocarcinoma. Gracias por esa información. Ahora vamos a escuchar una nota de voz que nos acaba de llegar a través de nuestro WhatsApp. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿una madre puede transmitir la hepatitis a un hijo en embarazo? Doctor, ¿puede transmitirse sí o no? Claro que sí, digamos que las hepatitis virales se pueden transmitir en el embarazo y por eso en los controles prenatales generalmente se corren exámenes para evaluar si las pacientes embarazadas tienen infección por hepatitis B o C. Y es importante, digamos, que hacer estos screening en la primera semana de embarazo o pues previo al embarazo, dado que se pueden dar tratamientos para evitar que se transmita, digamos, que estas infecciones al bebé. Listo, entonces sí se puede transmitir, hay que hacerse todos los exámenes prenatales para evitar este tipo de contagios. Vamos a recordar nuestra línea telefónica, que se me olvidó hace poquito, pero vamos a recordarla. Es 312-487-0413 y nuestra línea telefónica es la siguiente: 220-0707. Se pueden comunicar con nosotros en este espacio de Bien Dateado y vamos a responder cada una de sus inquietudes, que hoy estamos hablando de hepatitis. No olviden que pueden utilizar el indicativo 601 si se encuentran fuera o dentro de Bogotá. Vamos a escuchar una nota de voz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, tengo una pregunta. Cuando uno tiene relaciones sexuales con distintas personas, ¿puede convertirse en un paciente propenso de hepatitis? Mil gracias. Doctor, ¿qué le podemos responder al televidente? Claro que sí, digamos que si uno tiene pues parejas sexuales frecuentes sin protección, pues uno tiene más riesgo de contagiarse y de ser también un vector de transmisión, en especial de las hepatitis causadas por los virus de hepatitis B y de hepatitis C. Entonces, por esto siempre es importante tener en cuenta que, pues digamos, si uno no tiene una pareja estable, utilizar los métodos de barrera, porque esto permite la no transmisión de este tipo de virus y pues que puedan llegar a formar hepatitis. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por esa información. Recuerden que estamos en WhatsApp 312-487-0413. Pueden enviarnos notas de voz, cortas notas de voz, y aquí el doctor Freddy Ávila Almanza, médico internista gastroenterólogo, se las va a responder en pocos instantes. También estamos en nuestra línea telefónica, que es 220-0707, 220-0707, utilizando el indicativo 601, o también a través de nuestro Facebook, canal institucional. Tenemos otra pregunta, vamos a leerla a continuación. Doctor,
¿cuál es la diferencia entre hepatitis A y C? ¿Cuál es la diferencia que podríamos hablarle a los televidentes hoy en Bien Dateado? Entonces, son dos virus completamente diferentes, tanto en su composición, digamos que su método de transmisión, además de su método de cómo, digamos que se involucra en el cuerpo, y pues digamos que además, digamos que hay una cosa importante, y es que en la hepatitis A, generalmente este virus se puede resolver por sí solo, o sea, el cuerpo tiene la capacidad de, digamos que controlarlo y pues no generar ninguna complicación. En cambio, a diferencia de esto, el virus de la hepatitis C tiene una conformación que hace que el cuerpo de pronto no pueda, digamos que controlarlo, y generalmente estos tipos de infecciones pueden cronificarse y pues el paciente necesitar un tratamiento médico adicional pues para controlar la infección por este virus. Actualmente hay una vacuna para la hepatitis. ¿Para cuál de las tres es la vacuna, doctor? Entonces, digamos que nosotros generalmente, pues digamos que tenemos la disponibilidad de la vacunación para hepatitis B. Esta se hace en los primeros años de vida. Generalmente, digamos que está incluido en el plan de vacunación, digamos que pues en el PAI. Esto está disponible pues para toda la población en general. Y la segunda, pues digamos que nosotros sí tenemos la posibilidad digamos que de hacer, digamos que en pacientes que tengan alto riesgo, unas nuevas, digamos que dosis para que, pues digamos, obviamente no haya este tipo de infecciones. Lastimosamente, hasta el momento para la hepatitis C no tenemos una vacuna disponible, pues digamos que para que no tengamos digamos que este tipo de infecciones. Tenemos una llamada desde la ciudad bonita de Colombia, Bucaramanga, René Espinosa. Buenas tardes, René, bienvenido a Bien Dateado. René Espinosa. Buenas tardes, René, bienvenido a Bien Dateado. Buenas tardes, es que le quiero hacer René, una te pregunta al pido doctor. que por favor nos hables únicamente desde el teléfono y nos escuches desde el teléfono. Apagues el televisor o le bajes un poquito el volumen, así te podemos entender mucho mejor. Adelante con tu pregunta, por favor. Vamos con una nota de voz y ahorita volvemos con René. Vamos a escuchar la nota de voz que nos envía hasta ahora nuestro televidente en Bien Dateado. Buenas tardes, Bien Dateado. Hágame un favor para preguntarle al doctor Almanza qué tratamientos alternativos y qué dieta se necesita para tratar la hepatitis B. Doctor, ¿hay algún tratamiento alternativo para poder combatir la hepatitis? ¿De pronto una dieta que pueda ayudar a contrarrestar esta enfermedad? No. Realmente digamos que no tenemos nosotros en este momento tratamientos alternativos para tratar la hepatitis B. Sí es importante tener en cuenta que no todos los pacientes que tienen hepatitis B necesitan un tratamiento. Esto digamos que está condicionado a ciertas variables que nosotros realizamos en el control de este tipo de pacientes. Y con respecto pues a la segunda pregunta, si hay alguna dieta, alguna digamos que cosa adicional, lo que nosotros sí sugerimos a los pacientes es no generar digamos que más daño a nivel hepático. ¿Y esto cómo se hace? Evitando las bebidas alcohólicas, evitando el consumo de antiinflamatorios no esteroideos o medicamentos que puedan inflamar adicionalmente al hígado, y también evitar, y esto es una cosa muy importante que a veces se nos olvida decirle a los pacientes, y es el uso de medicamentos herbales, dado que estos medicamentos se metabolizan a nivel hepático y pueden generar más inflamación. Entonces sí es importante tener en cuenta que aunque no tenemos cosas adicionales para tratar este tipo de infección por hepatitis B, sí es importante evitar que los pacientes tengan un daño adicional, y esto pues digamos que va encaminado a las 3 recomendaciones que les comento. En la dieta realmente estos pacientes no se deben restringir a menos que tengan ya un compromiso pues digamos que de fibrosis avanzada, donde pues ya digamos que con profesionales de nutrición y hepatología pues veremos como las indicaciones de disminuir ciertos alimentos, generalmente los proteicos, pues para que no haya tanta sobrecarga a nivel hepático. Doctor, nos están llamando desde la sucursal del Cielo, Cali. Pedro, bienvenido a Bien Dateado, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias por preguntar.
Y bueno, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es que yo sufro de hepatitis, ¿no? Pero tengo un hígado más pequeño y entonces a ver qué me dice el doctor, qué puedo hacer. Ok. Doctor, ¿qué le podemos responder a Pedro? ¿Tiene hepatitis? ¿Él cómo puede solucionar este inconveniente? ¿Cómo puede tratar la enfermedad? Bueno, entonces lo más importante para, digamos que tratar el tipo de hepatitis es saber cuál es la causa que le generó la hepatitis. Como ya lo hemos venido hablando durante todo el programa, pues hay muchas causas que pueden generar la inflamación en el hígado. Entonces lo más importante es consultar y evaluar cuál fue la causa que generó la hepatitis. De acuerdo a esto, pues obviamente digamos que se tendrán que tener, digamos que se harán algunas conductas para tratar específicamente la causa y con esto pues digamos que mejorar la condición pues del paciente. Entonces lo más importante ahorita, si no sabemos la causa por la cual tienes hepatitis, o sea cuál es la causa, pues sí sería bueno consultar al médico y evaluar cuál fue la causa que generó este daño. Muchas gracias, doctor. Tenemos una nota de voz a través de nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. Escuchemos. Buenas tardes, doctor. ¿Usted me puede decir si hepatitis es lo mismo que una anemia? Gracias. Es lo mismo, doctor. Bueno, entonces no es lo mismo. La hepatitis es la inflamación del hígado secundaria a una causa, pues digamos que externa, y la anemia es la disminución de glóbulos rojos. ¿Qué puede pasar? Y es que en algunos pacientes con hepatitis que ya digamos que avanzan a un cuadro de cirrosis, que es la fibrosis del hígado, pueden llegar a presentarse con manifestaciones de anemia. Entonces digamos que no es lo mismo, pero sí digamos que una complicación como es la cirrosis puede conducir a la presentación de anemia en cierto tipo de pacientes. María desde Medellín nos está llamando, que por cierto ya comienza la Feria de las Flores. María, bienvenida a Bien Dateado. María. María, buenas tardes, ¿me escuchas? No, bueno, ya volvemos con María. Vamos a escuchar ahora una nota de voz que nos acaban de enviar a través de nuestro WhatsApp. Buenas tardes, quería saber si la hepatitis tiene algo en común con los cálculos en la vesícula. Muchas gracias. ¿Tiene algo que ver con el cálculo en las vesículas, doctor? Bueno, entonces digamos que esta es otra enfermedad completamente diferente. La aparición de los cálculos en la vesícula tienen otro tipo de causas. Realmente digamos que no hay una relación directa en que la aparición de cálculos en la vesícula pueda llevar a la presentación de hepatitis, ni siquiera tampoco de cirrosis. Entonces digamos que son dos patologías completamente diferentes con dos tratamientos completamente diferentes y que pues obviamente también requieren el abordaje también de especialistas para su tratamiento. Doctor, de casualidad, ¿nos puede decir cuáles son esos síntomas o contraindicaciones y efectos secundarios que produce en el organismo utilizar fármacos para evitar o más bien contrarrestar la hepatitis? ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Qué efectos secundarios se pueden producir a la hora de controlar esta enfermedad con un tratamiento a través de fármacos? Ok, entonces digamos que los medicamentos que nosotros utilizamos recientemente para el tratamiento de cierto tipo de infecciones virales, ya sea para hepatitis B o C, realmente digamos que sí tienen efectos secundarios como todos los medicamentos que pues utilizamos en la práctica clínica para todo tipo de enfermedades. Recientemente digamos que estos medicamentos se han digamos que probado y pues realmente digamos que los efectos que nosotros vemos en los pacientes son mínimos. Realmente digamos que cuando nosotros tratamos la hepatitis C, que es una enfermedad un poco más crónica y que son la que requiere más medicamentos, los pacientes pues pueden presentar a veces leve cansancio, a veces pueden presentar dolores articulares, en algunos casos también dolor de cabeza, pero realmente digamos que estos síntomas son muy leves y realmente digamos que no van a afectar el funcionamiento normal de la persona.
Tanto aún así que los pacientes, pues digamos que tienen buena adherencia a este tipo de tratamientos y no suspenden, pues digamos que este tipo de terapias. Entonces realmente digamos que los efectos adversos o los efectos que hacen estos medicamentos para tratar cierto tipo de hepatitis son mínimos y pues por lo tanto digamos que son muy bien aceptados y bueno, muy bien tolerados y pues realmente digamos que no son, digamos que no tienen ninguna complicación grave, digamos que en la hora de tratar este tipo de pacientes. Doctor Freddy, nos están escribiendo a través de WhatsApp esto. Una persona tuvo hepatitis hace 36 años. ¿Actualmente puede donar sangre? ¿Es posible? Lo que te digo, realmente digamos que las recomendaciones, y ya lo había respondido en la anterior pregunta, nosotros digamos que no, o pues por normativas preferimos que los pacientes que hayan tenido cierto tipo de infecciones no sean candidatos a ser donantes de, digamos que de sangre, entonces así hayan tenido hepatitis hace mucho tiempo. Cabe resaltar que obviamente lo que les estaba explicando, pues obviamente depende de la causa. Generalmente digamos que los pacientes que hayan tenido infecciones por hepatitis B o C realmente digamos que estarían contraindicados. Los de hepatitis A o los que tengan alguna otra condición como hepatitis autoinmune o enfermedades autoinmunes realmente digamos que podrían donar y no tendrían ninguna contraindicación en el momento de la donación. Doctor, y cerramos este bloque de preguntas y respuestas con una última nota de voz. Escuchemos. Buenas tardes, para preguntarle al médico cuál es el tratamiento cuando a uno le diagnostican hígado graso tipo 1. Doctor, ¿qué podemos responderle al televidente? Entonces, digamos que sí es importante tener en cuenta, y esto ya lo habíamos mencionado en el programa, y es que el hígado graso sí puede generar inflamación a nivel hepático y por lo tanto digamos que sí se puede comportar como un cuadro digamos que de hepatitis. El tratamiento realmente del hígado graso es multifactorial, va a depender digamos que también de otros factores, si el paciente es hipertenso, si el paciente es diabético y por lo tanto digamos que tendríamos que tener a la mano el acompañamiento del endocrinólogo o del médico internista para tratar ese tipo de condiciones. Ya digamos que si uno quiere entrar específicamente a tratar el hígado graso, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos empezar a bajar de peso si el paciente está con sobrepeso o obesidad, dado que digamos que los pacientes que así como acumulan grasa a nivel abdominal pueden acumular grasa a nivel hepático y la forma más fácil de disminuirlo pues sería realizando pues una adecuada dieta, ejercicio para disminuir tanto la grasa visceral como la grasa a nivel hepático. Ya digamos que recientemente hay nuevos medicamentos que nos ayudan y pues que están siendo estudiados para el control del peso y por lo tanto también al parecer han tenido un efecto importante a nivel hepático y hay ciertos medicamentos que nosotros utilizamos como la vitamina E en casos muy seleccionados para el tratamiento de algunos pacientes que tienen inflamación asociada pues al hígado graso. Doctor Freddy, muchísimas gracias por su participación y por supuesto por responder cada una de las preguntas de nuestros televidentes hoy en Bien Dateado, que estamos hablando de hepatitis. Freddy Ávila Almanza, médico internista y gastroenterólogo, nos acompañó hoy en Bien Dateado. Y continuemos más porque esto no se acaba. Y hemos hablado que la hepatitis es una inflamación del hígado y que puede alcanzar en ciertos casos una gravedad importante. En nuestro servicio los orientamos para prevenir el contagio o propagación de la enfermedad. Además, qué tipos de técnicas y hábitos pueden aplicar las personas para evitar los diferentes tipos de hepatitis. Para poder hablar de la prevención de la hepatitis A y de la hepatitis B, primero tenemos que conocer y recordar las formas en las que esta se transmite. La hepatitis A se transmite por medio de la vía fecal-oral, es decir, de alimentos, de aguas que estén contaminadas con el virus de la hepatitis A, de heces de las personas que tienen hepatitis A, y la hepatitis B es por agujas que estén contaminadas con la persona que tiene el virus,
relaciones sexuales, las madres a sus bebés durante el embarazo y por medio de transfusiones sanguíneas. Ya teniendo esto en cuenta, entonces, para prevenir la hepatitis A es fundamental el consumo de agua que esté higienizada, que esté hervida, agua que venga en botella, agua que venga en bolsa, para garantizar que se está consumiendo un agua que está libre de enfermedades. Además, hay que lavar bien los alimentos, sobre todo los alimentos que se consumen crudos, entonces las frutas, lechugas, espinacas, ciertos alimentos que se consumen crudos, eso hay que garantizar que estén bien lavados. Además, hay generalmente en las guarderías o eso hay transmisión de la enfermedad por hepatitis A porque los niños tienen contactos con la cola o con objetos o no se higienizan correctamente las manos, luego toman los objetos, esos objetos son tomados por otros niños y son las manos a la boca, entonces esa es otra forma de transmisión de la enfermedad. Entonces esto es más que todo, además con la higienización de las manos que igual previene cualquier tipo de otro tipo de enfermedades, es fundamental. Por otro lado, el virus de la hepatitis B, como les dije que se transmitía por medio de agujas, entonces en los tatuajes hay que ir a sitios donde uno sepa y esté garantizada la salubridad. Entonces uno sepa que higienizan adecuadamente todas las agujas con las que le van a hacer a uno un tatuaje, aplicación de medicamentos, que se verifique que recién se destape el paquete si uno lo hace por fuera de un hospital. En el caso del personal de salud, que puede haber pinchazos con material biológico en los hospitales, personas que hacen uso de sustancias que son drogas o estupefacientes que son inyectables, y también, claro que es muy importante la contaminación por medio de la madre al bebé, pero esto pues las formas de prevención es igual, lo anteriormente mencionado de los tatuajes, de las inyecciones y también de las relaciones sexuales. Aparte de un método de planificación que sea hormonal, hay que garantizar un método de planificación de barrera. En las mujeres un diafragma, en el hombre un preservativo, para prevenir, aparte de un embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual como la hepatitis B. Además, otras formas son de las transfusiones, pero de eso se encargan los bancos de sangre, que son bastante rigurosos y meticulosos con la revisión de riesgos en las personas antes de una donación de sangre. Igual ellos verifican en la sangre si está contaminada con otra enfermedad. Para evitar la hepatitis es importante tener en cuenta que las jeringas son de uso único y personal, no deben de ser reutilizadas, ya que este es uno de los principales mecanismos de transmisión. Otro aspecto relevante es que la mayoría de pacientes que están infectados con hepatitis B y C pueden ser asintomáticos, ya que desarrollan síntomas hasta que tengan complicaciones de esta, por lo cual debe ser de uso personal el uso de corta uñas y rasuradores, porque este puede ser uno de los mecanismos de transmisión. Es importante también recordar la transmisión vertical, por lo cual las madres en embarazo deben tener adecuados controles prenatales. La transmisión también puede ser a través de fluidos durante las relaciones sexuales. Por eso es importante el uso indiscutible del preservativo. Y por último, es importante recordar que en el programa ampliado de inmunización está vacunarse contra la hepatitis A y B, lo cual puede llegar a salvar vidas. En Bien Dateado replicamos ofertas de empleo y educación que puede ayudarle a construir su proceso profesional. Recuerde que en Bien Dateado estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Barranquilla te puede interesar. Está dirigida a un fotógrafo. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un fotógrafo. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato fijo y tendrá un salario de 908.526 pesos mensuales a 1 millón de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3103732. La institución educativa Politécnico de Suramérica está ofreciendo un diplomado gratuito en Centro de Gestión Financiera. Para más información e inscribirte, puedes dirigirte a la página web www.polisura.edu.co/diplomado-virtual. Esta oferta laboral solicitada en el municipio de Cantagallo, Bolívar, te puede interesar.
Está dirigida a un auxiliar de droguería y farmacia. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un auxiliar de droguería y farmacia y se encargará de dispensar productos farmacéuticos según delegación y manual técnico. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato indefinido y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3106306. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Ser padre y madre a la vez, llevar con responsabilidad la crianza y el bienestar de los más pequeños de casa, no es tarea fácil. Muchos padres en el país apelan por el cuidado de sus hijos a través de figuras que al final ponderan la protección de los derechos de los menores. En Bien Dateado nos ocupamos de la patria potestad y la custodia de menores. ¿En qué se diferencian estas dos figuras? ¿Cómo pueden tramitarse estas solicitudes? ¿Cómo socializar estas medidas para minimizar el impacto emocional entre los hijos e hijas? Te orientamos para que conozcas sobre la custodia compartida. Aquí hablamos de los temas de tu interés. El lunes tienes una cita con Bien Dateado, a partir de las 2 de la tarde, en la pantalla de Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Mucha atención a aquellos síntomas que pueden develar algún cuadro de hepatitis. Nuestra salud es muy importante, hay que cuidarla. Ojo. Terminamos por hoy nuestro Bien Dateado. No olviden escribirnos a nuestro correo electrónico biendateadotv@gmail.com para que compartan con nosotros sus dudas, preguntas, inquietudes y comentarios sobre este espacio que es de ustedes. Nos vemos en un nuevo capítulo con más información de servicio para todos ustedes. Feliz tarde. Chao.